Hola, ¿qué tal, alumnos? Pues tenemos aquí este nuevo video donde voy a explicar algo que también será muy útil para que desarrollen varias de sus actividades durante la clase. Tenemos un apartado que yo lo he colocado como recursos online. Estos recursos online sirven básicamente para que ustedes puedan tener accesos a ciertos elementos o herramientas dentro de el curso de la Escuela de Farmacia y de Ciencias Farmacéuticas de la Universidad de Colorado. Los recursos tienen las siguientes características. Algunos de ellos pueden utilizarse descargando archivos o a lo mejor son gráficas interactivas para que ustedes puedan manejar o comprender de mejor manera algunas de los conceptos que vamos a trabajar, pero también viene un apartado de videos que los mismos autores de este sitio web, ellos han creado. Bueno, pues aquí estamos en los recursos. En este caso voy a estar manejando la página en inglés, pero varias de las palabras que ustedes aquí vean son bastante claras, como para que puedan comprender de qué se trata. Repito, esto en su navegador de Google Chrome pueden pedir ustedes que se haga una traducción del sitio web al español o al idioma que ustedes prefieran. Vemos aquí, por ejemplo, en este caso, en los recursos online, que tenemos la capacidad de poder de bajar archivos, ¿sí? Tenemos recursos para obtener gráfico, obtener papel para graficar, mejor dicho, gráficas interactivas, pero también tenemos calculadoras interactivas, así como tutoriales, que son los videos que les mencioné anteriormente. Muy bien, en el caso de los gráficos en papel, que es lo primero que voy a explicar, podemos ver aquí que tenemos varias opciones. Podemos graficar en pulgadas o en centímetros. Y también tenemos para obtener papel con características de semilogarítmico, de 1, 2, 3, 4 y 5 ciclos. Como pueden observar, nosotros, bueno, por lo general, vamos a graficar con papel lineal de 18 a 22 milímetros. Significa que es el papel típico que ustedes han podido graficar u observar en el transcurso de su actividad académica. Es el típico papel milimétrico que aquí pues sabemos que la distancia que existe entre cada línea es exactamente la misma distancia que existe tanto en el eje del papel vertical como en lo que vemos aquí en el horizontal. Es decir, que la distancia que existe entre los puntos es exactamente la misma. Estamos hablando de un papel lineal métrico. En el caso del papel semilogarítmico de un ciclo, cuando le doy clic aquí, vamos a poder observar que a diferencia del otro papel, podemos comenzar a distinguir que si bien la escala, la que tenemos aquí de manera horizontal, que para nosotros generalmente será la escala de las X, la distancia entre los puntos es equidistante. Sin embargo, cuando comenzamos a observar la escala del eje de las Y, para nosotros, por lo general, vemos que habrá líneas que estarán a cierta distancia, pero conforme progresamos, en este caso hacia arriba, hacia esta posición, vemos que la distancia en cada punto comienza a cambiar. Por lo general, se hace más pequeña. Y después es como si comenzara nuevamente, otra vez volvemos al valor original, que es parecido que es el mismo que este, y otra vez sigue el cambio. Si observan, vamos a poder darnos cuenta que el número de espacios que hay aquí, ¿sí? Van en una secuencia. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Son 20 espacios que existen y después comienza otra vez la cuenta. La distancia que hay de aquí a acá lo podemos volver a calificar y son otros 20 espacios. Es decir, que se están repitiendo en varios ciclos. En este caso, todo lo que vemos aquí en esta escala corresponde a un único ciclo donde nosotros podemos asignar nuestra propia escala. Muy bien, nos vamos al papel semilogarítmico de dos ciclos. Si observan aquí, ya podemos distinguir que en el entramado existen, por así decirlo,
un segmento, mejor dicho, que divide exactamente a la mitad a las dos hojas. Insisto, en este caso, lo que conocemos como el eje de las X, la distancia entre las líneas permanece constante. En cambio, en el eje de las Y, cada vez se ve que se modifica, como en el caso anterior, pero aquí es más notorio, porque estamos obligando a que haya, aquí vean, dos ciclos diferentes en estos dos espacios. Este es un ciclo y este corresponde a otro ciclo. Y las segmentaciones se repiten. De hecho, esta, la distancia que hay de aquí a aquí y el número de celdas o de líneas, mejor dicho, es exactamente la misma que hay en la parte superior. Muy bien, ahora estamos con una hoja en papel semilogarítmico de 3 ciclos. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí obviamente se nota la diferencia muy clara de que hay 3 segmentaciones en la hoja siguiendo la escala de la línea de las ejes de las X, de las ejes de las Y, perdón. Mientras que en el caso de la escala de las ejes de las X, la distancia entre los puntos es constante. Entonces, en la secuencia, conforme van un ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, 4, hasta 5 ciclos, que es lo que tenemos con esta herramienta, podemos observar que cómo se van identificando los diferentes ciclos de cada hoja. Esto nos va a permitir que nosotros podamos decidir cuál es la hoja más adecuada para que sea posible graficar los valores que vamos a utilizar. En el caso de la hoja de Excel, automáticamente ustedes cuando modifiquen la escala, considera cuáles son el número de ciclos que van a ser necesarios para graficar. Cuando ustedes lo hacen en papel, ustedes tienen que decidir cuántos ciclos van a ser necesarios para que ustedes grafiquen. En un ejemplo posterior, vamos a ver cómo se grafica con los diferentes ciclos y lo vamos a hacer a partir de uno de los ejercicios que ustedes ya realizaron en Excel. Continuamos ahora con la herramienta de gráficas interactivas. En este caso, dichas herramientas son una oportunidad para que ustedes puedan reafirmar varios conceptos que han visto en el transcurso de su licenciatura. Si se fijan, los tienen separadas las herramientas por, por capítulos, dependiendo de qué tema es el que ustedes estén consultando en ese momento. Vamos a tener, por ejemplo, en el capítulo 2, es material matemático para que tengan ustedes una base matemática, pero después comienza inmediatamente con herramientas que vamos a utilizar principalmente para poder nosotros eh, aplicar las bases de farmacocinética. En este caso, pues tenemos entonces que en el caso de las gráficas interactivas, el primer ejemplo, el más sencillo, le vamos a dar clic y vemos que se va a desplegar en su pantalla un plano cartesiano donde están definidos ejes de X, ejes de Y, el título a qué corresponde este gráfico, el título del gráfico. Tenemos botones que una vez que ustedes definan ciertas características en la gráfica, ustedes van a automáticamente pedirle que se haga la gráfica, también a borrar la gráfica y en algunas ocasiones veremos algunas celdas que será posible manipularlas, ya sea que sea posible modificar la escala del valor del eje de las Y o la escala del valor de eje de las X o alguna otra característica. Es necesario que revisen el panel en el que ustedes van a estar trabajando para que vean cuáles son todas las opciones que tienen disponibles para poder jugar o interactuar con su gráfica. En este caso, es un gráfico donde se va a comparar valores exponenciales con base 10 con respecto a valores exponenciales con exponencial de Euler, base de Euler, ¿sí? Tenemos aquí que lo único que podemos estar modificando es el valor de A, que es el cual va a ser sometido, ¿sí?, a las diferentes bases de exponenciales. Y las gráficas, en este caso, los valores numéricos que vamos a ver, siempre serán lineales. Pero aquí lo que me dice es que voy a comparar el comportamiento de ambas bases en el transcurso cuando cambia el valor de X, por ejemplo.
Aquí el valor de X podría ser cualquier cosa. Para nosotros generalmente será el tiempo, pero en este caso solamente sabemos que cuando cambie el valor de X, quiero saber cómo se va a comportar, perdón, en el transcurso de X, quiero saber cómo se va a comportar estas expresiones en diferentes bases de logaritmos. Bueno, entonces tenemos que, sin modificar nada, voy a dar directamente clic y voy a observar el comportamiento exponencial de Euler. Vemos cómo se comporta la línea, que es la línea sólida, mientras que en el caso del exponencial base 10, cuando A es igual a 1, vean la línea punteada. Yo puedo borrar la gráfica, ¿sí? Y después puedo pedirle que cambiar el valor de A por otro valor. En este caso a mí me pareció adecuado 2. Le pido que grafique la línea. Si yo quisiera comparar con el gráfico anterior, con el valor original, puedo colocar 1 sin borrar la gráfica, simplemente dar plot y se van a graficar ambas, todas las líneas que están consideradas. Si se fijan, cada vez que yo hago un gráfico diferente, va a cambiar el color de las líneas, no así si es sólida o es punteada. Puedo borrar las gráficas y puedo nuevamente pedirle que grafique. Si observan, es la misma gráfica original, pero en este caso el color ha cambiado. Así de que es importante que revisen, exploren este tipo de herramientas y conforme vayamos progresando, ustedes van a tener oportunidad de estar viendo todas estas diferentes gráficas que son útiles para dar una interpretación adecuada de los aspectos básicos de farmacocinética en las diferentes formas farmacéuticas, vías de administración o incluso características propias que tiene cada fármaco. La herramienta de cálculos interactivos es una calculadora interactiva. Ya son unos macros que están diseñados específicamente para que nosotros estudiemos el comportamiento del fármaco después de la administración, ya sea por varias vías o cuando se estudia la cinética porque se administró por vía intravenosa o vamos a observar datos urinarios, administración oral en este caso, o también porque nosotros vamos a ver múltiples vías, rutas de excreción, múltiples vías de administración y modelos multicompartimentales. Es decir, todo esto, dependiendo de los capítulos, ya tienen la manera de que ustedes puedan obtener ciertos resultados de manera automatizada. En este caso, por ejemplo, vamos a ver el caso de calcular exponenciales base 10 o con una base diferente a la base 10. Vamos a dar clic y en este caso, si observan, es lo que generalmente ustedes van a ver. Se va a desplegar quizás sea una herramienta que ustedes están viendo de un gráfico, como en el caso anterior que les expliqué acerca de qué manera van a interactuar con un gráfico. Y también es muy probable que después de este gráfico les pueda proporcionar a ustedes un cálculo donde aquí, por ejemplo, dice cuando el valor es 1, calcula cuál es el valor de 10 del valor de 1, pero a partir de la base 10 y en este caso a partir del número de Euler. Se hace automáticamente el cálculo. Entonces nosotros podemos estar pidiendo que se haga una y otra vez el cálculo dependiendo de las características o del valor numérico y podemos obtener esta información. También tenemos en el caso de compartimentos de un bolo intravenoso que les va a brindar la herramienta donde ustedes a partir del concepto de una ecuación, dependiendo de la dosis y de otros conceptos que veremos de volumen de distribución, velocidad de eliminación constante, ustedes van a poder hacer el cálculo de una concentración aparte. ¿Cuál concentración observaríamos? A partir de el tiempo, a partir de un tiempo en particular, mejor dicho. Entonces, esta herramienta de las pequeñas calculadoras están a lo largo de todo el sitio web, de toda la herramienta y de todos los temas. Y les pido que, pues bueno, revisen también toda esta información porque les ahorrará muchísimo tiempo y trabajo. Aunque también recuerden, insisto, lo más importante es que podamos entender los conceptos básicos para el uso adecuado de todas estas herramientas. En este caso es la herramienta de los videos
y audios, tutoriales, donde dependiendo de cada capítulo hay temas en particular que consideraron los autores que sería interesante que hubiera videos. Si se fijan, hay aquí de diferentes temas donde ustedes pueden acceder al recurso. Lo único que sí queda claro es que estas herramientas todas están completamente en inglés para aquellos que quieran practicar el idioma. Es un excelente momento en que lo puedan hacer. Aquellos que no es posible, bueno, pueden revisar el material porque finalmente utilizan ecuaciones y fórmulas que esas independientemente del idioma prácticamente no cambian. Igual yo tengo otro material que voy a estar compartiendo con ustedes y que me parece que los apoyaría bastante para el uso precisamente o el desempeño que pueda entender ciertos temas en estos mismos capítulos.